patente primeramente, hermano, donde de acuerdo a lo que vamos a leer hoy, vamos a aprender hoy, muchas personas dentro de una creencia, ¿verdad? Porque la fe de las personas está conformada de muchas creencias. No todos creemos de la misma manera. Todos pregonan creer en Dios, pero a través de las religiones, a través del sectarismo y de muchas otras maneras de practicar una fe, tristemente, y no debe de ser así, muchos creen de diferente manera, e inclusive muchos pueden estar sin darse cuenta adorando al Dios, pero no al Dios de la Biblia, sino a otro Dios, ¿verdad? Sino al otro Dios. Entonces, personas que dentro de una creencia y dentro de esta realidad de la que estamos hablando, han llegado inclusive con el tiempo y con los años, hermano, a conformarse tanto con esa creencia en forma quizás de religión, doctrina o dogma, que muy pocas veces han contemplado la posibilidad de experimentar una realidad para sus vidas diferente, si tan solo se dispusieran a indagar un poco más acerca de la existencia de Dios. Por lo general, su servidor era practicante de la religión católica y mi corazón estaba cerrado completamente a otras cosas, a otras posibilidades de creer en un Dios, en otro Dios del cual yo había conocido y en el cual yo crecí creyendo. Amén. Pero no me daba la oportunidad. Y esa es la condición de muchas personas hoy en día. Inclusive esa fue la condición desde entonces, en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo vino, donde muchos esperaban su venida y muchos aún dudaban que era Él. Muchos pregonaban conocer a Dios a través de una religión o de un ritualismo, pero Jesús viene, ¿verdad? Y les pone en evidencia que ellos estaban muy lejos de conocer al verdadero Dios, aún conociendo las profecías, aún conociendo ya de antemano lo que se había anunciado por los antiguos profetas. Muchos de ellos sabían que el Mesías vendría, pero cuando lo tuvieron frente a Él, no creyeron en Él, ¿verdad? No creyeron en Él. Él viene a darles un anuncio del cual vamos a hablar a continuación, pero antes déjenme decirles y hacer un énfasis en cuanto a lo que la Biblia enseña. Hermano, la Biblia enseña que existe un medio eficaz para el hombre para acercarse a Dios confiadamente. Eso enseña la Biblia. Por eso es importante, hermano, que cuando una persona de verdad sienta un deseo en su corazón de buscar de Dios, no lo busque a través de una práctica externa, de un grupo o de un concilio, de algo por el estilo, que lo busque primeramente a través de la palabra de Dios. Esta es la única fuente más segura, más confiable de podernos acercar a Dios, para podernos acercar a Dios. Eso enseña la Biblia. Y especialmente en estos tiempos donde abundan ya hoy en día una serie de variedades en forma de denominaciones, donde ya cada uno practica una denominación. Yo soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy luterano, yo soy católico, yo soy sabatista, yo soy dentro de lo que es la iglesia de Cristo, porque ya de ahí nos salimos a otras que ya no tienen nada que ver, ¿verdad? Ya son sectas lo demás, pero no debe de ser así. No debe de ser así. La Biblia enseña eso. Dice Hebreos 4:16, si lo leemos, dice: acerquémonos pues. Esta es la invitación que Dios hace. Para empezar, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero noten muy bien cuál es la invitación que el Señor nos hace a través del autor del libro de los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente. Una de las maneras de poder acercarnos a Dios confiadamente, sin temor a equivocarnos o de tocar las puertas equivocadas para entrar, ¿verdad?, a la presencia de Dios, es a través de la palabra de Dios. Amén. Como vuelvo a repetirlo, esta representa la fuente más segura para nosotros. Amén. Ahora, la noción, hermano, de acercarse a Dios a través de un intermediario terrenal, que es lo que se practicaba desde aquel entonces y es de lo que aún en la actualidad se practica a través de la religión tradicional. Acercarse a Dios a través de un intermediario terrenal. Hermano, esa noción terminó el día que Cristo culminó su obra. Hoy en día ya no necesitamos un intermediario. ¿Sí? Necesitamos alguien que nos hable y nos instruya en los caminos del Señor, porque eso es mandatorio. Pero para acercarte a Dios, tú ya no necesitas que alguien vaya y le hable por ti. Tú ya puedes hacerlo de una manera personal y hasta privada si tú quieres. Tú puedes acercarte a Dios. Ahí donde estás, puede que estés solo, puede que no tengas a nadie a tu alrededor, pero tú puedes desde ese lugar hablar con Dios, dirigirte a Él y abrir tu corazón delante de Él con la convicción de que Él te escucha. Amén. Pero estamos acostumbrados a que nos escuchen físicamente, ¿no? Inclusive hasta que nos den sus opiniones ahí. Pero ya no necesitamos eso. Ahora la puerta se ha abierto. Ahora esa noción se ha terminado. ¿Cuándo? Cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, se sentó a la diestra del Padre el día que su obra quedó terminada. Fíjense bien lo que dice el versículo 1 nuevamente, capítulo 8, dice: ahora bien, el punto principal, el escritor se refiere con esta expresión a: hemos llegado a la cúspide, hemos llegado al pináculo, por decirlo así. Todo lo que se había anunciado, todo lo que se había dicho de aquel que había de venir, la obra tan perfecta que él habría de venir a realizar, sí, este es el tiempo. Este ha sido el tiempo. Los profetas que hablaron en el nombre del Señor, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los antiguos profetas hablaron de Él. Ahora hemos llegado al tiempo. Es que tenemos, dice, tal sumo sacerdote, el cual, la expresión el cual se sentó, significa que anteriormente los sacerdotes que ofrecían ofrendas, ¿verdad?, delante de Dios en el templo a favor del pueblo, ellos permanecían trabajando constantemente porque la obra no cesaba, porque los sacrificios tenían que seguirse realizando para poder lograr que el hombre estuviera en paz con Dios, que la nación de Israel tuviera paz con Dios, por causa de haber recibido la expiación anual de sus pecados. Pero cuando Jesús viene, la Biblia enseña que un solo sacrificio fue suficiente, solamente uno. Y cuando Jesús cumple su misión y lleva a cabo el trabajo y la obra que se le fue encomendada, dice, el cual se sentó. De hecho, la Biblia enseña que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Sentado porque Él realizó la obra en su totalidad por nosotros, dándonos con esto seguridad y garantía de salvación
para todos los que la hemos recibido. Amén. Ahora lo único que nos resta a ti y a mí es vivir confiadamente, sin afán, sin temor, sin incertidumbre, ¿verdad? Por la noción de que hemos conocido a Cristo, de que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora por causa de lo que Él hizo en la cruz, tú y yo tenemos paz con Dios. ¿Amén? Amén. Una paz que nuestras buenas obras no pudo comprar. ¿Sí? Una paz que nuestra propia justicia no pudo cubrir. La obra perfecta de la cruz. Amén. La obra perfecta de la cruz. Hermano, dentro del nuevo pacto, esto vino a darnos a ti y a mí esa seguridad. Esa seguridad por la obra tan perfecta que Él concluyó. Ahora, ese tabernáculo del cual el escritor habla, no se refiere al Señor Jesucristo. Porque acuérdense, el Señor Jesucristo, Él no podía, mientras estuvo aquí en la tierra, porque aquí se trataba de ofrecer sacrificios, ¿verdad? Constantemente. Y esa labor sacerdotal solamente le correspondía a los que formaban parte de la tribu de Leví, ¿verdad? Los que dentro de ese linaje de la tribu de Leví, eran los que conformaban el sacerdocio eclesiástico de aquel entonces, los únicos autorizados por Dios para que ofrecieran sacrificios en el templo, ¿verdad? Por la finalidad, como ya mencionamos, de expiar los pecados del pueblo. Pero como Jesús pertenecía a otro linaje, Él pertenecía al linaje de la tribu de Judá, Él no calificaba, siendo Dios, óiganlo bien, Él no calificaba para formar parte del sacerdocio terrenal. Por eso Él, mientras estuvo aquí en la tierra, Él no pudo desempeñar ninguna función sacerdotal como el resto de los sacerdotes del templo, porque era a ellos a los que les correspondía realizar esa función. Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir. El tabernáculo que Jesús vino a establecer no es el tabernáculo de Moisés, no es el tabernáculo del templo, es el tabernáculo, es el templo que Él mismo ha hecho en el cielo para nosotros. Amén. Es ahí precisamente donde nuestras obras de justicia por causa de Él suben como olor fragante delante de la presencia de Dios, como el incienso que se ofrece en el templo terrenal. De igual manera, estas son las obras de los santos, las obras de justicia de los santos, inspiradas y motivadas por el Espíritu de Dios y por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, que suben como olor fragante constantemente delante del trono de Dios. Y tuve que aclarar la forma condicional la cual la Escritura habla para poder presentar este tipo de ofrendas, porque, hermano, sacrificios y ofrendas que provengan de una naturaleza caída sin Cristo no son bien recibidas. Por eso la religión es vana. Amén. La religión es vana. Ahora leamos versículos 3 y 4, ahí mismo de nuestro texto, dice la palabra: porque todo sumo sacerdote está constituido, fíjense bien lo que dice el escritor, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, que era lo que los sacerdotes hacían en el templo, ¿verdad? Por lo cual ellos estaban autorizados por Dios. Por lo cual es necesario que o sea, refiriéndose a Cristo, es necesario que tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento en el templo? Ofrendas, sacrificios, inciensos y una serie de elementos que ellos usaban como una forma de
presentar delante de Dios, ¿verdad? Para obtener la expiación de los pecados y para también ellos tener pureza espiritual delante de Dios. Pero este sumo sacerdote del cual estamos hablando, el cual vino dentro de una divinidad en un cuerpo humano, ese sumo sacerdote que no estaba autorizado para formar parte del sacerdocio terrenal, él tenía también algo que ofrecer, y él ofreció algo que ninguno pudo hacer. Él ofreció su propia vida. Amén. Él fue el sacrificio. Amén. Él ofreció, Cristo, el sacrificio perfecto, hermano. Por eso yo siempre he dicho, y porque lo dice la Escritura, los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Hermano, tú y yo no necesitamos ofrecer a Dios obras de nuestra propia justicia, ni por mérito personal. Tú y yo, hermano, no necesitamos quebrarnos la cabeza en buscar formas de agradar a Dios en nuestra propia fuerza. Ahora Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Amén. Ahora tú y yo somos aceptos delante de Dios por causa de Él. Él no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo a través de nosotros. Amén. Pero aclaro, solamente a través de los verdaderos creyentes. Amén. Aquellos que han sido comprados y lavados de sus pecados por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este también tenía algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció? Su propia vida. Y es lo que estamos celebrando hoy, en esta mañana, a través de la Santa Cena del Señor. Amén. Amén. Como recordando, es como un recordatorio. La Santa Cena, hermano, no es otra cosa más que eso. No permitas que le revuelvan otras cosas. No permitas que le revuelvan misticismo y nada por el estilo. Es simplemente una forma de recordar el día que nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo por expiación de nuestros pecados y todo lo que esto trajo para nuestras vidas. Versículo 4 dice: así que si estuviese sobre la tierra, o sea Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El escritor dice: aunque Jesús hubiera estado en la tierra, Él no calificaba para sacerdote terrenal. Amén. Por eso Él es el sumo sacerdote, porque Él está por encima de todos los sacerdotes. Amén. Él es el único intermediario. Amén. Él es el único que te puede a ti justificar delante de Dios. Amén. Él es el único que puede abogar por ti delante de Dios. Amén. Él es el único que te puede defender. Él es el único que te puede justificar. Amén. Él es el único que te puede salvar. Amén. Nadie más te podrá salvar, hermano. Así es. Ni el Papa segundo, ni el Papa tercero, ni el Papa Pío, nadie. Ni el sacerdote de la parroquia de la esquina. Nadie. Ni siquiera el pastor más prominente que pueda haber hoy en día. Nadie nos puede salvar. Nadie nos puede justificar. Amén. Pues yo les decía hace poquito en uno de los mensajes que dimos, la gente a veces tiene esa noción, van al pastor para que él ore, como que el pastor tiene poderes para redimir, para salvar o para... No, hermano, el pastor no tiene poderes como tal. Él es un hombre de carne y hueso que también depende de la gracia, de la misericordia de Dios como tú. Amén. Puede hacerse uno contigo en tu necesidad y orar juntos, pero nunca esperes que un hombre de carne y hueso pueda darte lo que solamente Dios te puede dar. Amén. Por eso tenemos que confiar solamente en Dios Así es. y solamente en Él. ¿Sí? Pero aclaro, no por creer solamente en Dios vas a hacer menos al hombre de Dios que puso que te guíe por el camino correcto. Amén. Amén. Tampoco lo... Y vamos a hablar de un punto a continuación, porque hay que aclarar esto también. Amén. Muy bien. Ahora, estos versículos, hermano, que acabamos de leer,
indican claramente que en el templo de Jerusalén, en ese tiempo aún los sacerdotes ejercían su función sacerdotal en el templo. Amén. De hecho, la carta de los Hebreos, cuando se terminó, casi inmediatamente fue destruido el templo, ¿verdad? Y yo creo que esto sucedió de una manera, ¿verdad?, soberana de Dios, porque ya no habría necesidad de que la gente fuera por los sacerdotes, porque ya el sumo sacerdote ya entraría en función. Amén. Y luego el versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Era el templo, hermano, donde se presentaban las ofrendas. En ese templo, no piensen que de acuerdo a las palabras del escritor, estaba refiriéndose a que allá en el cielo hay edificios literales o algo por el estilo, sino cuando dice figura y sombra, o sea, se refiere a los elementos celestiales representados. Todo está más definido en el libro de Éxodo, de Levítico, cuando Dios mandó a Moisés a través de un arquitecto, un creyente que se llamaba Bezalel. Él tenía mucho talento dado por Dios. Él y todo un equipo se encargaron de construir el templo y de agregar los elementos de una manera tan perfecta y artística, inspirado por Dios. Fue el Espíritu Santo el que los inspiró, pero no se refiere a que tal como estaba ese templo está en el cielo, no, simplemente fue una representación. Dirigiéndose con esto específicamente a los elementos internos del templo que formaban parte de la estructura interna del templo, que anunciaban o mostraban algo de lo que era sombra y figura de lo que está en el cielo. Amén. O sea, no porque allá hay templos, no porque allá hay lo que vemos aquí. Todos esos elementos y artefactos eran simbolismo de las cosas que algún día tú y yo veremos, el día que estemos en la ciudad celestial. Amén. Amén. El día que tú y yo entremos de una manera definitiva al tabernáculo celestial. El día que Cristo nos llame y nos lleve a su presencia. Amén. Amén. El día que los tiempos sean cumplidos. Amén. Era en el tabernáculo celestial donde se ofrecían por parte de los creyentes, y es ahí precisamente. Ese es el tabernáculo al cual el escritor se está refiriendo. No el templo de piedra y de madera, sino el templo celestial. Amén. Ese templo, de acuerdo a la historia, fue destruido porque ya no habría necesidad. Y esa fue la contienda de los fariseos, de los sacerdotes, que mientras crecía la fama del Señor, mientras se divulgaba la salvación a través del Evangelio, ¿verdad? Mientras el Señor ganaba adeptos para el reino de los cielos, la iglesia perdía popularidad. Los sacerdotes perdían popularidad. Fue el celo de los sacerdotes, fue el celo de los fariseos, que ellos, acostumbrados a ser los seres más prominentes de aquel entonces, más respetados, más admirados, ahora estaban siendo desplazados por Jesús. Ahora ya la gente ya no los buscaba a ellos, ahora iban por multitudes detrás del Señor Jesucristo. ¿Ven? Ya no era necesario. Yo te digo, el que conoce a Cristo, el que obtiene la salvación a través de Cristo, el que recibe el perdón de sus pecados a través de la obra de la cruz, ya no necesita intermediarios. ¿Ven? Ya no lo necesitas. Pero lo único es Cristo, el único intermediario verdadero. Veamos qué dice versículos 6 al 7. Voy avanzando. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús, el ministerio mesiánico,
cuanto es mediador de un mejor pacto, subrayen ahí, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vamos a explicar por qué el escritor usa este tipo de expresiones en el contexto. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿sí? O sea, si el pacto de la ley hubiera sido, ¿verdad? Como dice aquí, sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué? Porque la ley, mira, no es que la ley sea mala o haya sido mala, al contrario. La ley lo que hizo fue mostrar al hombre su condición y su necesidad de un Salvador. Eso es lo que literalmente hizo la ley. Amén. ¿Verdad? Pero de acuerdo a la ley, a la antigua ley, ¿verdad? Había una necesidad de cumplirla, ¿verdad? A través, pues, de lo que se practicaba en aquel entonces. Nadie podía cumplir la ley. Nadie podía cumplir la ley a la perfección. Es por eso que de una manera acrecentada cada vez se practicaban más sacrificios de animales y todo eso. A través de un sacerdote se ofreció un sacrificio anual en el templo, porque nadie cumplía la ley. Nadie. O sea, la ley no llevó a nadie a la perfección. La ley, hablándolo ya de una manera actual, la ley no salva a nadie. Amén. La ley, de acuerdo al escritor, fue inefectiva. Porque si hubiera sido efectiva, si nos hubiéramos quedado con la ley, entonces ya no había necesidad. O sea, los requisitos para ir al cielo y alcanzar salvación estaban escritos en la ley, ¿no? Simplemente cumple los 10 mandamientos, cumple la ley y vas a estar bien. Aunque te parezca mentira, hermano, hay muchas personas que todavía piensan así. Muchas personas que sacan como argumento para defender su postura ante esto. Dicen, bueno, yo cumplo los 10 mandamientos. Pero tú y yo sabemos que no, que están mintiendo. Nadie los puede cumplir a cabalidad. Hermano, nadie se puede salvar cumpliendo la ley, ni se va a salvar cumpliendo la ley. Nadie se va a salvar cumpliendo una serie de ritualismos en sus vidas. Nadie se va a salvar a través de practicando cosas que no tienen que ver nada con el único medio de salvación. Nadie se va a salvar. Todos esos métodos son inefectivos. ¿Sí? El antiguo pacto, aunque cumplió su función, y creo yo que la sigue cumpliendo hasta en la actualidad, ¿sí? Porque Pablo dijo, ¿y cómo yo sabría que había avaricia en mi corazón si no fue por la ley? Pablo lo dijo. ¿Cómo voy a saber yo que estoy en pecado si nadie me lo dice? Bueno, esa fue la función de la ley. ¿Sí? La palabra de Dios es la ley de Dios escrita. Por eso cuando nosotros predicamos o evangelizamos, tenemos que hacerlo en base a lo que este libro dice. El pecador no se va a arrepentir de sus pecados sin antes haberle dicho de qué se tiene que arrepentir. ¿Sí? Si yo soy ladrón, yo puedo creer que estoy bien, que todos lo hacen, por lo tanto, si todos lo hacen, yo estoy bien. Soy ladrón, pero soy un buen padre. Soy un buen cristiano. Pero hasta que no viene alguien y me dice la palabra de Dios que robar es pecado y que los ladrones no heredarán el reino de Dios, se me prende el bombillo, de veras. Esa es la forma en la cual nosotros evangelizamos. Amén. Hoy en día el evangelismo actual es muy superficial, es muy por encima. Tenemos miedo a pisar callos a la gente allá afuera, aún inclusive a nuestra propia familia. Los vemos en su pecado y para que no nos rechacen, no nos menosprecien, no les decimos, oye, estás mal, arrepiéntete, es pecado.
Tenemos que tener el amor de Dios en nosotros para poder llevarles y presentarles a ellos el obstáculo más grande que ellos tienen en sus vidas, que les está cerrando la puerta del cielo. ¿Sí? Presentamos la ley, presentamos, los exponemos a la luz de su pecado y ellos se van a poder arrepentir después, ya sabrán de qué hacerlo. Por eso te digo, la ley cumplió su función, pero en cuanto a salvación, en cuanto a redención, fue inefectiva, porque aún los sacerdotes seguían anualmente presentando ofrendas y sacrificios para expiar los pecados del pueblo, ¿sí? A nivel congregacional y también los creyentes a nivel personal. Amén. Amén. Versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí el escritor está haciendo referencia a lo que dice el libro de Jeremías, está usando un párrafo del libro de Jeremías del 33 al 36, ¿sí? Y aquí lo plasma en esta parte del libro para que lo está trayendo de referencia para constatar. Porque te digo, mira, la ley, el Antiguo Testamento es sombra de lo que enseña el Nuevo Testamento. No podemos leer solamente el Nuevo Testamento. Hermano, tenemos que leer la palabra completamente, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que el Antiguo Testamento enseña es lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento enseña lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Amén. Y para ser más precisos, hermano, hay que tener nuestra Biblia que tenga ambos pactos, ambos testamentos para poderlo entender mejor y así usarlo de referencia y tener un crecimiento, un conocimiento más sólido y más estable basado en lo que la Biblia enseña. ¿Lo voy a entender aquí? Amén. Muy bien. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es lo que el profeta Jeremías anunció, un nuevo pacto. Es precisamente, hermano, el nuevo pacto que vino a desmantelar al primer pacto. ¿Por qué? Por su ineficiencia. Y explicamos por qué, quedó claro, ¿verdad? Amén. Por su ineficiencia, porque nadie pudo cumplirlo. Y cabe recordar con esto, hermano, que quienes insisten en una religión o en un dogma o en una doctrina limitada que no les permite indagar más acerca de la existencia de Dios, ¿sí? Quienes insisten en esto van a perecer. Van a perecer. Amén. ¿Sabes por qué razón? Porque aún están en las obras de la ley. En las obras de la ley. ¿Las obras de la ley salvan? No. No salvan. No salvan. No hacen a nadie perfecto. Y si aún así fuera, dentro de los estándares divinos, cuando digo estándares divinos me refiero dentro de las demandas tan estrictas de un Dios santo, nadie, ni aún cumpliendo la ley a cabalidad, puede presentarse delante de Dios como un ser perfecto. Nadie. Ni el santo más santo va a poder decir un día cuando esté delante de Dios, pues yo no reconocí a Cristo, yo no viví para Él, yo no lo hice mi Salvador, pensé que yo no lo necesité porque yo era demasiado bueno y estoy aquí por mis propios méritos. Nadie, esta persona, hermano, va a ser rechazada delante de Dios. Amén. Va a ser lanzada al lago de fuego y azufre. El único que nos hace aceptos es Cristo. Amén. El único por el cual vamos a poder entrar al cielo
vamos a poder entrar en la dimensión celestial es a través de Cristo. Dice Juan 8:24, ya voy avanzando. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿sí?, en vuestros pecados moriréis. Pudiste ser muy buena persona, practicar toda la justicia, pero si no creíste en Cristo, vas a morir en tus pecados. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es morir en nuestros pecados? Es morir sin haber alcanzado la justificación delante de Dios de nuestros pecados. Por eso, hermano, antes de morirnos, asegurémonos de estar a cuentas con Dios. Bueno, ya estoy joven, no importa, la huesuda le toca la puerta a cualquiera. Ella no respeta edades. Ella no respeta nada. Cuando ésta se presenta, hermano, estés listo o no, ella se presenta. ¿Sí? Así que no pienses así. Estoy joven todavía. No, ya. Porque saliendo por esa puerta tú no sabes lo que te depara la vida. Tienes que estar a cuentas con Dios. Tienes que estar a cuentas con Dios. A través de Cristo. Busca al Salvador. Acepta al Señor como tu Señor y Salvador. Clama a Él. Pídele que te salve. Dile: Señor, aunque no entiendo mucho, aunque esto de la Biblia se me dificulta mucho entenderlo y leerlo, hasta me da sueño o lo que tú quieras, Señor, pero concédeme conocer al Salvador. Concédeme tener un encuentro con el Salvador. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué?, bajo bendición. Así dice. Hermano, ¿quiénes dependen de las obras de la ley? Lo acabo de decir. ¿Quiénes? Los que confían en su propia justicia. Para entenderlo mejor, yo sé que hablamos de la ley de Moisés aquí, pero para entenderlo mejor, aquellos que en su corazón rechazan a Cristo. ¿Sí? Aquellos que dicen: yo no necesito a Jesús para ser salvo. Yo puedo. Estas personas, ¿qué dice la palabra del Señor? Están bajo maldición. Por eso, cuando evangelices a una persona, no le digas que Dios lo ama. No le digas que Dios tiene un propósito hermoso para él en esta tierra. No, hermano. Tienes que evangelizarlo de otra manera. Porque no soy yo, lo dice la palabra del Señor. La persona que rechaza a Cristo en su corazón está bajo maldición. La Biblia dice que la ira ferviente de un Dios santo está sobre esa persona, a menos que se arrepienta y se vuelva a Cristo. Entonces esa ira es retirada y viene la gracia y la misericordia de Dios sobre esa persona. Amén. Eso dice la palabra. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque nadie la pudo cumplir. Nadie. Estaban bajo maldición. Por eso la Biblia enseña que Jesús se hizo maldición a sí mismo. Sí, porque él fue colgado en el madero. ¿Sí? La cruz viene representando eso, maldición.
Porque ahí colgaban antiguamente a los criminales más peligrosos de aquel entonces. Hermano, morir en una cruz no era como morir en una celda o morir tragado por los leones, o morir en la cruz en aquel entonces era solamente para los criminales más criminales de aquel entonces. Es como ir a la cárcel, a la penitenciaría, allá al Alcatraz, allá donde mandan a los más peligrosos, algo así. Y ahí en esa cruz colgaron a nuestro Señor. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos bajo maldición. Estábamos bajo el yugo de la ley. Por lo tanto, éramos malditos. Se oye, oiga, pastor, se oye muy duro eso. Hermano, eso dice la palabra del Señor. Amén. Versículo 8 y 9, ya voy terminando. Dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen los días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ya lo leímos. Versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque dice, ellos no permanecieron en mi pacto. Pongan atención lo que sigue a continuación. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amén. Hermano, como podemos ver, el Evangelio de Cristo confronta. El Evangelio de Cristo, cuando es anunciado fielmente desde un púlpito, no hace sentir muy bien a la gente. Es más, si tú vienes a la iglesia esperando sentirte bien en un culto, pues mejor vete a un cine. O vete a otro lugar donde haya otro tipo de ambientes. O vete a una de esas iglesias que no son muy transparentes cuando te predican la palabra, que te hacen sentir más bien de lo que de verdad debes de sentirte, porque hermano, todos somos pecadores, todos le hemos fallado a Dios, todos debemos de ser confrontados con lo que está mal con nosotros para poder ser cambiados, para poder ser transformados y para poder a través de esto alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, no vengas a la iglesia esperando sentirte bien. Es más, si te vas sintiéndote mal, gloria a Dios. Amén. Dios te ama, Dios te quiere salvar. Amén. Amén. Si te vas sintiéndote bien, hasta yo me voy a preocupar. Que les prediqué, que los hice. Por eso cuando una persona nueva viene por primera vez y le preguntan al final, ¿qué te pareció el servicio? Porque todos queremos saber, ¿no? Traes a un amigo y que te digan, hombre, me sentí muy bien. Hermano, mala señal. Mala señal. Sí va a volver, porque se va a sentir bien aquí, pero no nos garantiza que esa persona vaya a encontrar la salvación muy pronto. Es mejor que te diga, mira, pastor se me hace muy duro cuando habla. El pastor se me figura que no tiene amor. Como que es muy religioso. Pero en el fondo dijo cosas ciertas. En el fondo me puso a pensar. Hay dos opciones. O esa persona vuelve a venir o ya no vuelve. Pero el trabajo se hizo. Amén. El trabajo se hizo. Y yo sé que lo que se sembró aquí en esa persona, donde vaya, se lo lleva en su corazón. Amén. Amén. Esa persona. Amén. El Evangelio de Cristo, hermano, confronta. Y debe de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el hombre dentro de su propia justicia sabe que ha fallado. Amén. Sabe que ha fallado, a no ser que responda al nuevo pacto a través de Cristo. Amén. A no ser que responda, va a poder conocer y participar de la justicia en él. A menos de que responda. ¿Sí? Hay dos opciones. O responde o
o no responde. Si responde, entonces es un candidato para el reino de los cielos. Colgaron al Señor Jesucristo porque era puro amor. ¿No? A él lo colgaron porque hablaba la verdad. Y lo colgaron los que no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba. Era muy duro. Señor, dura palabra es esta, le dice Pedro un día. ¿Quién la podrá soportar? ¿Y acaso el Señor se preocupó y dijo, ay sí, verdad, Pedro, porque se me pasó la... No. El Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Ustedes también se quieren ir. Ustedes también se quieren ir. Bueno, pues váyanse también ustedes. Así era. Amén. Así era. Ahora, el hombre para ser salvo, hermanos, ¿se acuerdan lo que dijo en el contexto? Cuando dice el escritor, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, dice, no permanecieron en mi pacto. ¿Quiénes? Vuestros padres. Vuestros padres. Ellos no permanecieron en mi pacto. Y dice, y yo me desentendí de ellos. O sea, para entenderlo mejor, en otra versión, yo los abandoné. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se conformaron con una religión. Y con esto entendemos, hermano, todos venimos con ese trasfondo, ¿sí o no? Todos. A mí un día mi madre me dijo, ay de ti si te haces aleluya. Me la sentenció mi madre, me dijo. Tenía yo, ¿qué? 2 meses de convertido. Andaba en el fuego de mi primer amor, bueno, todavía no, ¿verdad? Gloria a Dios. Ay de ti si te conviertes en un aleluya. Sí, me dijo mi mamá me dijo. Nosotros somos católicos y católicos nos vamos a morir. Si un hombre, para que un hombre sea salvo, para empezar, debe de desentenderse de todos los principios religiosos de sus padres, a no ser que sean los verdaderos. A no ser. Puede que tus padres sean cristianos, sean devotos, sean fieles a Dios y te han inculcado, te han educado de esa manera, gloria a Dios. Pero de otra manera, si no fue así como fue el caso mío, tuve que pasar por encima de la autoridad de ellos en cuanto a lo de Dios. No confundamos, hay que estar sometidos a los padres, hijos a los padres, siempre y cuando sea por una causa justificable que tenga que ver con Dios. Amén. Yo amé mucho a mis padres, pero si ellos estaban en contra de mi fe cristiana, yo tenía que pasar por encima de ellos. Porque para mí primero es Cristo. Amén. Y luego ellos. Los amo. Amén. Lo mismo pasa con los cónyuges. Si tu marido está en contra de tu fe, lo siento, Cristo es primero. Amén. O al revés, con los hijos de igual manera. Si tus hijos no quieren nada con Dios y tú sí, lo siento, hijo mío, te amo y todo, pero primero es Cristo. Amén. Y después mi marido y después tú. Y si tú no quieres, pues ni modo, es tu decisión. Yo te he mostrado el camino, pero si no quieres, es tu decisión. Te vas a perder por tu propia decisión. ¿Quiénes de los padres que están aquí se paran de esta manera? No levanten la mano. Pero debe de ser así. Amén. Debe de ser así. Amén. Entonces debe de despojarse de todos los principios religiosos los cuales le fueron inculcados. De lo contrario, hermano, van a ser hallados culpables por pregonar. Fíjense bien, van a ser hallados culpables por pregonar una fe en un Dios inexistente para ellos. Porque ellos, aunque creen en Dios y que sirven a Dios, Dios para ellos no es real. Porque ellos abandonaron el pacto con Dios, ¿sí? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por lo tanto, dice, yo me desentendí de ellos.
Se oye duro, se oye un poco cruel, pero es la verdad. Todo aquel que rechaza la religión verdadera, que es Cristo, y según está sirviendo y está creyendo en Dios, hermanos, Dios se ha desentendido de ellos. Ellos creen en un Dios inexistente para ellos. ¿Amén? Es que Dios no va a aceptar otro tipo de creencias. Amén. Dios no va a aceptar otro tipo de doctrina que no sea la doctrina verdadera a través de Cristo. Todo aquel que se aparta, todo aquel que sigue otra doctrina, según creyendo en el mismo Dios, hermano, Dios los ha abandonado, Dios no está con ellos. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Versículo 10 y 12 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán, dice, por pueblo. ¿A qué creen ustedes que estaba haciendo referencia aquí el escritor? Al nuevo pacto. Cristo, al tabernáculo celestial, ¿amén? A la obra perfecta de Cristo, a la venida del Espíritu Santo sobre cada creyente, Amén. como parte del nuevo pacto. Ahora dice: yo escribiré mi ley en sus mentes y en la tabla de su corazón. Hermano, su palabra y su ley debe de morar en nosotros. Si estas no moran en ti, entonces siempre vas a depender de un intermediario. Y no necesariamente Cristo, sino terrenal. Amén. Tú vas a necesitar siempre que alguien te esté mostrando el camino. Tú vas a estar siempre preguntando qué es lo que debes de hacer, qué es lo que le agrada o le desagrada a Dios. Tú no vas a poder dar pasos seguros porque siempre vas a tener la duda, la incertidumbre de que si tus caminos son agradables para Dios o no. Amén. Ahora, su ley escrita en la tabla de tu corazón, ahora esta te dicta y te guía a hacer lo que a Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios. Amén. Y no solamente eso, también te da el poder, que esa es otra cosa. El poder para hacer y cumplir la voluntad de Dios, Amén. la cual es buena, agradable y perfecta. Hermano, este es el nuevo pacto, como dijo el escritor en el contexto, mejor y con mayores promesas. Amén. Cosa que el antiguo pacto no pudo proporcionarle a los creyentes. Ahora tú y yo somos más que privilegiados. Ahora tenemos a Cristo. Ahora formamos parte del nuevo pacto. Amén. Amén. El pacto de vida. El pacto de vida. Amén. Muy bien. Que continuamos aquí. ¿Dónde me quedé? Dice versículo 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos, repita conmigo, todos me conocerán. Es el título del mensaje de hoy. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Versículo 12, y viene lo más hermoso: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermano, estamos frente al nuevo pacto. Amén. Estamos tú y yo en esta mañana ante el nuevo pacto a través de Cristo, el cual, hermano,
ha revestido a cada creyente con el hermoso atuendo de la gracia. Amén. Ahora su ley, hermano, ha sido escrita en nuestra mente. Amén. Donde la boca habla y el corazón busca la justicia. Ahora buscamos la santidad. ¿Saben por qué razón? Porque el pecado ha perdido su poder en nosotros. Hermano, el que no busca la santidad de Dios es porque todavía es cautivo del pecado. Es porque aún está en sus pecados. Pero el que ha sido libertado del poder del pecado, ahora busca la santidad, porque ha entendido lo que la Biblia dice: buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, no sé tú, pero yo tengo un anhelo ferviente de ver a mi Señor. Amén. Mi corazón, mi ser completo desea ver y estar delante de mi Señor. Deseo conocerlo, deseo ver cómo es Él, deseo, no sé, palpar su mano, su cabeza, su cuerpo. Yo no sé cómo va a ser todo esto en aquel día, pero mi ser completo desea conocer a mi Salvador. Amén. Yo no sé tú, más que a mi cantante favorito, más que al grupo más famoso, más que al jugador, más que a Messi. ¿Sí? Mi deseo es conocer y estar delante de mi Señor. Amén. Pero he entendido una cosa: debo de vivir en santidad, porque aunque no lo vea con mis ojos en este momento, lo puedo sentir. Sé que Él está ahí. Sé que Él me está sosteniendo. Sé que Él me lleva de su mano. Sé que Él está a mi lado cuando lloro y cuando me alegro. Él está conmigo, lo puedo sentir. Amén. Pero mis ojos lo quieren ver. Pero no será sino hasta aquel día. Amén. Por eso el creyente que es nacido de nuevo dice: sin santidad nadie verá al Señor. Lo ha entendido y lo vive, lo percibe y persevera en eso. Amén. Amén. Ahora nuestro sumo sacerdote nos ha abierto el camino para que tengamos tú y yo una relación personal con Dios. Ya con esto termino. Dice: ninguno, la expresión en el contexto que leímos, dice: y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos pueden pensar: entonces no necesito venir a la iglesia ya. Entonces no necesito que el pastor ya, o oír un pastor, o ir a un mentor, porque dice aquí que ninguno va a enseñar a su prójimo. Ya, ¿quién lo va a enseñar? No, hermano, no lo malentendamos. No significa que no necesitaremos de un instructor, sino lo que el escritor está diciendo es que por medio de Cristo, ahora en el nuevo pacto, una puerta se ha abierto para cada uno de nosotros. Amén. Para que podamos nosotros conocer a Dios de una manera más personal e íntima. Esa puerta se ha abierto. ¿Sí? Por eso en el contexto dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque a través del nuevo pacto esa puerta se ha abierto para que tú y yo podamos venir a Él, para que tú ya no necesites un intermediario, para que tú mismo puedas tener comunión, coinonía con Dios, para que tú mismo hables con Dios, para que tú mismo tengas tus propias experiencias con Dios. Amén. Para que tú mismo recibas en tu corazón, en tu entendimiento, los misterios, las revelaciones de la palabra de Dios y sean guardadas en tu corazón. Amén. Y después las compartas con otros. Amén. Pero no se vayan a un extremo. Amén. No quiero que de aquí a 8 días nadie venga y diga: ¿por qué no vinieron? No, es que usted dijo que ya no necesitamos. Que nadie nos enseñe. Anoten solamente Ezequiel 26. 36, 26 al 27.
Y la expresión dice, y nunca, versículo en el 12, más adelante. Y no, porque seré propicio a sus injusticias, o sea, porque perdonaré sus pecados, para entenderlo mejor, a través del nuevo pacto. Y nunca más, Dios dice, y nunca más, repita conmigo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Hermano, a través del nuevo pacto recibimos perdón de pecados. Y la expresión y nunca más me acordaré para nosotros representa una vida, ¿verdad?, perdonada, una vida libre de culpa y condenación. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa las veces que fallaste, las veces que hayas pecado, no importa. No importa, y cuando digo no importa, me refiero a todo lo malo que hayas hecho en esta vida. Todo lo malo, todo. Puede ser crimen, puede ser robo, puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser mentira, puede ser, ponlo tú, menciónalo tú. Puede ser todo lo que desagradó a Dios en tu vida. ¿Amén? Representa que no me acordaré una vida libre de la culpa y de la condenación. Amén. Que todos estos pecados han traído a nuestras vidas. Hermano, así vive mucha gente allá afuera. Por eso cada vez ves a más gente amargada. Por eso cada vez ves más gente aislada, ¿sí?, amargada, enemistada con todo mundo, ¿sí?, porque ellos se están ahogando en sí mismos, en la culpa, en la condenación, no se sienten dignos de nada, porque dicen, es que si tú supieras lo que yo he hecho en mi vida. Yo no, pero Dios sí. Él sí sabe. Y Él quiere salvarte. Él quiere libertarte. Él quiere que tengas salvación y vida eterna. Él quiere cambiar el rumbo de tu vida, tu eternidad. Cristo vino a hacerlo por ti y por mí. Ese es el nuevo pacto. Para que a partir de hoy tú vivas una vida sabiendo que has sido perdonada por Dios o perdonado por Dios. Amén. Que su justicia te ha sido imputada. Lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para cubrir la deuda de todos tus pecados. Y ahora tienes paz para con Dios. Amén. Porque Cristo perdonó tu deuda. Amén. Amén. Y como consecuencia, créemelo, tendrás paz. Serás libre de la culpa que te castiga constantemente. Serás libre de la condenación que te persigue de día y de noche y que no te deje en paz. Serás libre de todas estas cosas. Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. El único acusador se llama Satanás, pero él ya fue vencido. Amén. Él ya fue derrotado. Amén. Él ya fue juzgado. Él quiere que vuelvas con Él, pero ya Cristo te libertó de sus garras. Amén. Ya sería necedad ir otra vez al mundo con Él. Dios es el que justifica, 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? ¿Quién te condena? Nadie. Cristo es el que murió. Él no. Ella no. Ellos no. El pastor no.
La hermanita piadosa no. Cristo. Cristo. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Y con eso les dio en la cabeza. Amén. El que además está a la diestra de Dios, el que se sentó de acuerdo al contexto, también intercede por nosotros.